comenzar este tiempo y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a estar en el capítulo 16, en los versículos 13 al 20, mis hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Se titula nuestra porción el día de hoy de la siguiente manera: la confesión de Pedro. El Señor ha estado instruyendo a sus discípulos, ¿cierto?, durante todo su ministerio. El Señor ha estado enseñándoles por medio del ejemplo, pero también por medio del conocimiento, ¿no?, de la instrucción, de la enseñanza. Pero en este pasaje vemos al Señor a solas con sus discípulos, enseñándoles una verdad que es la base del Evangelio, que es la base que sostiene a la iglesia. Una verdad que es el cimiento de nuestra salvación. ¿Y cuál es esta grandiosa verdad? La verdad de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el ungido del Señor. Entonces vamos a empezar en el versículo 13, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En Cesarea de Filipo es una ciudad ubicada en el extremo norte, ¿no?, de Siria, del suroeste de Siria. Un bastión de los antiguos dioses sirios, griegos y romanos. El Señor Jesús realiza una pregunta a sus discípulos sobre su identidad. Y Él les pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En estos tiempos donde la ciencia y la tecnología han aumentado de manera exponencial, donde las enseñanzas falsas se han levantado por todos lados, hermano, y ha inundado todo este mundo, donde el intelectualismo y el humanismo han dado lugar a un sinnúmero de conceptos relativistas, ¿no?, enseñándole a los hombres que la verdad ya no es absoluta, sino que depende de lo que las personas decidan pensar y creer respecto a cualquier cosa. Todo esto ha llevado a que los corazones de los hombres se llenen cada vez más de tinieblas, se endurezcan cada vez más y más, y sus ojos no puedan ver con claridad quién es Jesús, quién es el Señor. Mira, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente quién es Jesucristo, ¿qué creen que contestarían las personas? ¿Qué conceptos creen, mis hermanos, que las personas tienen acerca del Señor? Sería muy interesante, ¿no?, hacer este ejercicio y ver las respuestas que las personas de este mundo tienen respecto a Jesús. Les aseguro que esas respuestas estarán muy, pero muy lejos de la verdad revelada en las Escrituras. Pues solo podremos llegar a una verdadera comprensión de quién es Jesús si el Espíritu Santo nos muestra con claridad por medio de las Escrituras esta grandiosa y maravillosa verdad. Ahora, el Señor sabía que este era el momento indicado para que sus discípulos pudieran ver con claridad la verdad que por todas las décadas sostiene a la iglesia, nos sostiene a nosotros, hermanos. Esta verdad que hasta este momento estaba velada, pero que el Padre Celestial la iba a mostrar con claridad a sus discípulos y por extensión a
toda su iglesia, a todos sus hijos, hermano. Entonces el Señor les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres No que es hay el pan, hijo de...? esa actitud tan fea que ha cogido. Y mira la respuesta, versículo 14. Pongamos nuestros ojos en el versículo 14. Dice así: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Los discípulos comenzaron a responder la pregunta del Señor. Ellos empezaron a decir algunas de las opiniones que la gente del común tenía acerca de Jesús. Opiniones como que Jesús era Juan el Bautista resucitado, que había resucitado Juan el Bautista y que era Jesús. Impresionante, ¿no? Otros decían que era ¿quién? Elías, el profeta Elías, hermano. Ahora, ya que los judíos estaban esperando el retorno de Elías, de acuerdo a la profecía de Malaquías 4:5, ellos pensaron que Jesús era ese Elías que iba a regresar. Miremos un momentico Malaquías 4, versículo 5, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Allí encontramos esta profecía del retorno de Elías, hermano. Entonces los judíos estaban esperando, ¿no?, a Elías, y ellos pensaron que era Jesús, el Elías que había llegado. Malaquías 4, 5. Dice así la escritura: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Los judíos claramente estaban haciendo una mala interpretación de la profecía de Malaquías. Ellos estaban esperando el cumplimiento literal del regreso del profeta Elías antes del fin de los tiempos, antes del día del Señor, ese día terrible y temible. Pero si miramos con cuidado esta profecía, vamos a ver que este cumplimiento no era literal, mis hermanos. No era literal la venida del profeta Elías, sino que más bien consistía en un tipo de Elías que iba a venir. Esa profecía claramente se cumplió en la persona de Juan el Bautista, ya que Juan había venido en el espíritu y poder de Elías, hermano. Entonces, esa profecía ya se había cumplido con la aparición de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué nosotros estamos seguros de esta interpretación, hermano? De que así debemos interpretar esta profecía, porque esa es la interpretación que le da el Señor Jesucristo a esta profecía de Malaquías 4 y 5. Miremos por un momento Mateo capítulo 11, versículos del 13 al 14. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 11, versículos 13 y 14. Entonces, vamos a ver cómo el Señor Jesús interpretó la profecía de Malaquías y vamos a ver si concuerda con nuestra interpretación. Mateo 11, versículos 13 y 14. Dice así la escritura: porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. O sea, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento llegaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Por eso nosotros decimos que Juan el Bautista fue el último gran profeta del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios tenía que decir acerca de Cristo y del plan de redención en el Antiguo Testamento se cerró
con Juan el Bautista, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En versículo 14, el Señor está haciendo memoria de Malaquías 4:5, de la profecía de que Elías iba a regresar. Si ustedes tienen sus Biblias en concordancia, van a ver una letrica que los va a llevar a este pasaje de Malaquías, porque el Señor está trayendo la profecía de Malaquías para explicarla. ¿Sí? ¿Qué dice? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces el cumplimiento de esta profecía se hizo en la persona de Juan el Bautista, ¿sí? Que iba a venir antes de los últimos tiempos. Recordemos que los últimos tiempos comenzaron con la venida del Señor Jesucristo cuando Él vino a esta tierra, ¿no? Pero para que no haya duda a la interpretación de esta profecía de Malaquías, miremos otro pasaje donde el Señor Jesús le da la misma interpretación a esta profecía. Y vayamos ahí a Mateo, pero en el capítulo 17, los versículos 10 y 13. Mateo, capítulo 17, versículos 10 y 13. Dice así la escritura: entonces tus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12. Mas os digo que Elías, ¿qué? Ya vino, ya llegó Elías. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces no era literal la profecía de Malaquías, ¿no? Su cumplimiento tuvo lugar en Juan el Bautista, el precursor del Mesías prometido. Pero los judíos estaban confundidos creyendo que Jesús era Elías, que había llegado como precursor del Mesías. Ahora volvamos a Mateo 16, al capítulo que estamos estudiando. En el versículo 14 dice, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Habían otros judíos que creían que Jesús era ¿qué? El profeta Jeremías, quizás como otro precursor del Mesías prometido. Esta idea de la aparición de Jeremías antes de la venida del Cristo tiene su raíz y su origen en una leyenda que circulaba por toda la nación de Israel. Aquella leyenda quedó registrada en el libro apócrifo de Segunda de Macabeos. Entonces, imaginaban ellos que Jeremías había vuelto en la persona de Jesús con el fin de devolverles el tabernáculo, el arca y el altar del incienso que, según la leyenda, había quedado escondido en una cueva. Que Jeremías se los iba a devolver. Al parecer ellos creían en esto. Pero habían otros que creían que Jesús era la resurrección de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Qué ideas tan extrañas, ¿no? Tenía la gente acerca del Señor Jesucristo. Nada apegado a la verdad de las Escrituras. Y esas serían las respuestas así extravagantes y locas que tendríamos el día de hoy acerca de quién es Jesús. Miremos el versículo 15, mis hermanos. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Para el Señor fue suficiente, ¿no? Ya escuchar las respuestas locas y extrañas que tenía la gente acerca de Él. Pues eso no era realmente lo importante, lo que estaba persiguiendo el Señor.
saber qué creía el mundo acerca de él. Al Señor no le importaba lo que creyera la gente acerca de él. Para el Señor, lo realmente importante es que sus discípulos, sus hijos, su iglesia, su rebaño, su grey, entienda y comprenda quién es Él. Para el Señor lo importante es qué es lo que nosotros sabemos y entendemos y creemos y confesamos de quién es Él. Toda la gente alrededor nuestra puede tener las más variadas opiniones acerca de Jesús, pero ¿qué pensamos nosotros de Él? ¿Qué decimos nosotros acerca de Jesús? Eso es lo realmente importante. Es por eso que el Señor deja a un lado su atención en lo que dice y piensan las personas de este mundo y centra toda su atención en lo que piensan y creen ¿quién? Sus discípulos. ¿Qué es lo que creen ellos acerca de Jesús? Por eso Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En esta pregunta se muestra un énfasis profundo en saber cuál era el entendimiento que tenían los discípulos acerca de Cristo, acerca de Jesús. Con esta pregunta el Señor busca que ellos entiendan que Él es el Cristo, que Él es el ungido, que Él es el Mesías, que Él es el prometido del Padre Eterno que iba a venir a salvar a su pueblo, a salvar a su iglesia, ¿no? ¿Y qué pasó en el versículo 16? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta que el Señor había hecho iba dirigida ¿a quién? A todos los discípulos, ¿no? Y por extensión va dirigida a todos nosotros, ¿no? A toda su iglesia. Pero vemos que Pedro toma la vocería y como portavoz de todo el grupo, ¿no? Responde esta pregunta. La personalidad de Pedro y su posición de liderazgo realmente es algo muy notorio. En muchos pasajes del Nuevo Testamento podemos ver esta figura del apóstol Pedro. Aquí el apóstol Pedro hace una conmovedora y gloriosa declaración acerca de Jesús. Esta es la más gloriosa declaración de fe, la más perfecta y exacta que cualquier hombre sobre esta tierra puede hacer acerca de Jesús. Cuando Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él estaba diciendo que Jesús era el ungido esperado, era el mediador enviado del Padre para salvar a sus escogidos. Era aquel rey prometido que gobernaría sobre su pueblo para siempre. Con esta declaración, Pedro estaba diciendo que Jesús era el profeta prometido en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está eso? Miremos un momentico Deuteronomio 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18:15 dice así, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él que oiréis. Había un profeta prometido como Moisés, que iba a libertar al pueblo, que lo iba a conducir a la patria celestial. Y Dios el Padre lo iba a levantar, iba a decir que a él lo tenían que oír. Cuando Pedro hace esta declaración, está diciendo, tú eras ese profeta prometido en el Antiguo Testamento. Pero también esta confesión estaba diciendo que Jesús era el gran sumo sacerdote, mis hermanos, el mediador entre nosotros y el Padre, hermano.
aquel que iba a presentar el verdadero sacrificio por nuestros pecados, hermano. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Miremos un momentico el Salmo 110. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Dice así las Escrituras: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú serás sacerdote para siempre, por toda la eternidad, según el orden de Melquisedec. Aquí se estaba hablando del Señor Jesucristo, de la orden sacerdotal. Cristo era el sumo sacerdote, mis hermanos. Y para corroborar esto en sus casas pueden leer Hebreos capítulo 5, mis hermanos. Y pueden mirar Hebreos 6 y Hebreos 7, hermano, donde se nos habla de que Cristo es el gran sumo sacerdote que iba a venir, hermano, que iba a reemplazar todo el sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero también la declaración de Pedro nos estaba diciendo que el Señor Jesús era ese gran rey eterno que gobernará a su pueblo por toda la eternidad, hermano. ¿Y dónde está esto? Miremos un momentico. Salmo 2:6. Salmos 2:6. Un salmo mesiánico, hermano. Un salmo que mira a Cristo. Salmo 2:6 dice así las Escrituras. Pero yo he puesto mi rey ¿sobre quién? Sobre Sión, mi santo monte. El rey que estaba siendo esperado iba a reinar por siempre. Y vayamos un momentico a Zacarías, más adelante, capítulo 9, versículo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías es el libro antes de Malaquías, ¿no? Antes de llegar al Nuevo Testamento. Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey que vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así entró nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Entonces la declaración de Pedro estaba diciendo que el Señor era el profeta prometido, el gran sumo sacerdote que se había prometido y el gran rey eterno que se había prometido que reinaría por toda la eternidad. La declaración que hace Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios viviente no puede significar otra cosa sino que Jesús es de la misma naturaleza que la del Padre eterno. Es la misma esencia que la del Padre y es connatural al Padre. Todos nosotros somos criaturas de Dios, creados por Él. Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Pero mis hermanos, nosotros no tenemos la misma naturaleza que Dios. No somos iguales al Padre, ni en dignidad ni en poder. Hay una eternidad de distancia entre Dios y nosotros. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, mis hermanos. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Señor es el Padre, Señor es el Hijo. Santo es el Padre, santo es el Hijo. Glorioso es el Padre y glorioso es el Hijo. Es por eso que ningún mortal, ninguno de nosotros puede ser llamado el Hijo del Dios viviente. Ese título solamente lo puede sostener el Señor Jesucristo. Solamente Él puede ser el Hijo del Dios viviente. Nadie más, mis hermanos. Es interesante que el Señor
ha llevado a sus discípulos allá a Cesarea de Filipo, hermano. Un centro sagrado para el paganismo. Y junto al templo de mármol, ¿no? Dedicado al dios Paneas, el Señor hace un contraste entre los dioses falsos y paganos con el verdadero Dios que es Él. ¿Para qué? Para que sus discípulos vean que Jesús es el Dios verdadero y los demás son falsos, una mentira, una ilusión, una invención de la mente perversa del hombre. Pero no solamente que vean esto, sino que vean que el Señor Jesucristo es la única fuente de vida eterna. Es el único camino, es la única verdad y la única vida existente en este universo, mis hermanos. Esa es la verdad que debemos abrazar nosotros como pueblo de Dios, como hijos suyos, hermanos. Abrazarla, deleitarnos en ella, gozarnos en ella y fundar nuestras vidas en esta gloriosa verdad, mis hermanos. Miremos el versículo 17 de Mateo capítulo 16. Volvemos otra vez a Mateo 16, pero ahora miraremos el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, ¿a quién? A Pedro. ¿Y qué le respondió el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es interesante cómo el Señor empieza a responderle a Pedro, ¿no? Aquella declaración gloriosa que ha hecho en el versículo 16, hermano. Y el Señor comienza diciéndole que bienaventurado eres realmente feliz, eres realmente dichoso, porque la verdadera felicidad, la verdadera dicha que cualquier hombre puede tener y poseer en esta vida, hermano, ¿saben cuál es? Que ese hombre pueda reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador de sus vidas, como el Señor soberano. Esa es la verdadera felicidad que todo hombre debe perseguir en esta tierra. Los discípulos estaban encontrando la verdadera felicidad en este mundo, la verdadera dicha que trae paz al corazón, hermano, y que asegura la vida eterna. Ellos la estaban encontrando aquí, mis hermanos. Ahora, cuando el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, le está recordando que su propia naturaleza. Le está diciendo que Pedro es un simple ser humano igual que el resto de los discípulos, igual que tú y que yo. Este recordatorio de que es un simple mortal va seguido con la siguiente afirmación: no te lo reveló ni carne ni sangre, mostrándole que no fue su intelecto, su sabiduría, su capacidad de discernir, ni una naturaleza sobrenatural que habitaba en la vida de Pedro. No, mis hermanos. Nada de eso llevó al apóstol Pedro a esta declaración. Esta verdad que ha pronunciado Pedro no ha venido por la capacidad humana, pues nuestra humanidad no puede llegar a esa comprensión, a menos que se nos sea revelado directamente por el Padre Celestial. Es por eso que el Señor le dice a Pedro, y no solamente a Pedro, a todos sus discípulos, y no solamente a todos sus discípulos, sino por extensión a todos nosotros, que esto es un regalo del Padre, hermano. Que eso es un regalo del cielo. Sino mi Padre que está en los cielos fue el que te lo reveló, Pedro. Fue el que nos lo reveló, hermano. Sin la intervención divina, nosotros no podríamos haber entendido que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador de nuestras almas. Bueno, nos parece tan obvio, ¿no? Que si estudiamos la Biblia podemos llegar a esa conclusión. Porque, hombre, ¿cómo no vamos a llegar a esa conclusión
Si estudiamos la Biblia, ahí lo encontramos, no lo estamos leyendo. Bueno, déjame decirte que los judíos conocían mejor las escrituras que nosotros. Y aún así, con todas las profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban al Señor Jesucristo, los judíos no pudieron verlo, no pudieron reconocerlo, no pudieron entenderlo. Ahora, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos mejores que los judíos? ¿Acaso somos más listos e inteligentes que ellos? No, mis hermanos. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos han estado con nosotros en la iglesia? ¿Han estado caminando este camino de fe, hermano? ¿Cuántos han estado estudiando las Escrituras y no han conocido al Señor? Pues es que no se trata de un conocimiento intelectual. No se trata de decir, ya veo cómo es el asunto. Puedo entender de qué se trata todo esto. No, de eso no se trata, sino que se trata de la verdad que transforma nuestros corazones, que nos hace nacer de nuevo y que ahora nos hace vivir de acuerdo a esta verdad gloriosa y maravillosa de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo, es el Mesías. Mis hermanos, es por medio de la iluminación del Espíritu Santo que podemos reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es Dios que nos da los ojos espirituales para poder ver esta verdad. Entonces concluimos que sin la actuación soberana de Dios en nuestras vidas, no podremos ver esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La intervención en nuestras vidas. Necesitamos del poder y de la actuación del Espíritu Santo en nosotros para poder ver esta gloriosa verdad, hermano. Y no solamente verla, sino apresarla en nuestro corazón y hacerla real en nuestras vidas, hermano. Solo por la actuación del Espíritu Santo, de la intervención divina, podremos entender el Evangelio, hermano. Si la luz de Cristo no nos ilumina, quedaremos en tinieblas para siempre. Ahora miremos los versículos 18 y 19 de Mateo capítulo 16. Dice así la escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el texto en que la iglesia de Roma se basa para creer en el papado. Ellos creen, ¿sí?, que sobre Pedro, la persona de Pedro, el Señor edificó la iglesia. Y es por eso que ellos dicen que Pedro es el primer papa. Ahora, ellos creen que sobre el papado están las llaves del cielo, ¿no? El poder. Y entonces el papado tiene el poder para dar indulgencias, para hacer todo lo que él quiera, porque él tiene las llaves y la autoridad para abrir el cielo o para cerrarlo. Ahora, nuestra convicción es que la piedra, la roca, la cual iba a ser el fundamento para la edificación de la iglesia, hermano, no era la persona de Pedro, no era Pedro en sí, esa roca por la que el Señor iba a levantar su iglesia, hermano. No creemos en eso, sino que creemos que la roca, esa piedra, ese fundamento, es la verdad que salió de los labios de Pedro. La roca, el fundamento de la iglesia, es la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La piedra angular de la iglesia es Cristo, y es en la aceptación de Jesús como Mesías que se establece la iglesia, hermano.
Ahora, las llaves del reino se refiere primero a la predicación del evangelio y segundo a la disciplina dentro de la iglesia. Primero, por medio de la predicación del evangelio, el reino de Dios es abierto a algunos, pero es también cerrado a otros. Según el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 84, se nos dice de qué manera se abre y se cierra el reino de Dios por medio de la predicación del evangelio. Y dice así: cuando, según el mandamiento de Cristo, públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno de ellos en particular, que todos los pecados les son perdonados por Dios por los méritos de Cristo, toda vez que abracen con verdadera fe la promesa del evangelio. Al contrario, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveren en sus maldades. Según el testimonio en el evangelio, Dios juzgará así, tanto en esta vida como en la otra. Y segundo, las llaves del reino significa la disciplina, hermano. Para que el camino de vida que lleva el creyente pueda entenderse claramente y vivir con veracidad, debe ejercerse correctamente la disciplina en la iglesia, pues hay que establecer ciertos principios básicos de conducta dentro de los miembros de la iglesia, para que todo se lleve con decencia y con orden. Ahora, la autoridad recae en los oficiales de la iglesia y el Señor respaldará todo lo que ellos prohíban y permitan, pues la palabra atar y desatar son una expresión rabínica de que significa prohibir y permitir, es lo que está diciendo el Señor. Yo sé que muchos sacan este texto de su contexto para enseñar otras cosas, ¿no? De atar y desatar, atar bendiciones, desatar bendiciones, desatar maldiciones, atar maldiciones, y yo no sé cuántas cosas hacen con eso. Pero realmente el sentido de esto está enmarcado en la disciplina, y estas palabras solamente quieren decir prohibir y permitir. Si una persona continúa haciendo y creyendo lo que está prohibido y lo que está mal dentro de la iglesia y en su vida, negándose a arrepentirse, ¿qué hay que hacer? Hay que disciplinarlo. Y si por el contrario, esa persona se arrepiente de este mal camino, ¿qué hay que hacer? Será perdonado y será restablecida en la comunión de la iglesia. Lo más asombroso de todo esto es que el Señor va a respaldar la disciplina en la iglesia, hermano. De eso se trata, las llaves del reino, mis hermanos. Y para concluir, vamos a ver el versículo 20, para terminar. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Es extraño, ¿no? Que el Señor les dijera esto a sus discípulos, pues esta verdad debe ser anunciada y proclamada por todo el mundo, ¿no les parece? ¿No creen que debe ser así? Esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es nuestra bandera, es nuestro estandarte que debemos poner sobre lo más alto, mis hermanos. Pero es extraño que el Señor les dijera que no le dijeran a nadie esta verdad, ¿no? Que lo mantuvieran en secreto. Ahora, el Señor sabía que no era el momento de decirlo con claridad al mundo. El Señor tenía primero que padecer y ser glorificado para que esta verdad corriera con poder y gloria por todo el mundo. Pues esta declaración clara y llana podría haber avivado las llamas del entusiasmo del pueblo por el Señor Jesucristo,
como un potencial liberador del yugo romano, a tal punto que los opositores, que la oposición, ¿cierto? Y la envidia que iba a suscitar por atraer tanto la atención, habría llevado al ministerio del Señor a un fin prematuro, hermano. Y no podía ser así, no podía ocurrir de esa manera. Pues el tiempo preparado para el padecimiento del Señor estaba escrito por Dios el Padre, hermano. Ya estaba establecido. No era ni más y no era ni menos. Debía ser en el tiempo indicado, mis hermanos. El solo hecho de su muerte, seguido a su resurrección y después en su ascensión, arrojará la luz del carácter mesiánico del Señor y su verdad sería puesta en lo alto por todos los siglos. Entonces, ¿por qué el Señor les manda a que no dijeran nada? Porque primero debía padecer. Por eso continúa en el versículo 21, ¿sí? Y el título es Jesús anuncia su muerte. Él tenía que padecer primero y después ser glorificado. Y así esta verdad, correr como un río que inunda todo a su paso, hermano. Esta es la razón por la que el Señor manda a sus discípulos a que no dijesen nada de que Él era Jesús el Cristo, mis hermanos. Amén.